Muy buenas, mi nombre es Francisco López, adjunto a anestesia y vengo a hablar de los accesos vasculares distales ecoguiados. Dentro de estos tenemos el acceso venoso axilar, que es un abordaje subclavio, infraclavicular, un poquito más lateral, los accesos venosos vasculares distales, las vías venosas y los catéteres centrales de inserción periférica, los PICS. Y como abordaje arterial el más frecuente, que es la arteria radial. En todos ellos veremos la sonoanatomía, la evidencia, cómo es el abordaje o la punción y algún ejemplo práctico, así como algún consejo que iremos introduciendo para la práctica en los talleres. Con evidencia y grado de recomendación muy parecida, hemos revisado las principales guías de anestesiología, algunas de radiólogos y así como de medicina intensiva. En este boom que ha supuesto la ecografía en el acceso vascular, podéis encontrar también de cardiólogos, nefrólogos o cirujanos. Presentando un caso clínico de un paciente de 67 años que ingresa para una cirugía del implante renal con un abordaje dificultoso yugular derecho antes de la anestesia general, que se operó de una hemicolectomía. Un paciente que ya presentaba dificultad para canalización de vías por una derivación ventrículo-peritoneal izquierda que limitaría las punciones de este lado izquierdo, tanto cuello yugular como subclavia, un interdigo candidiásico en ambas ingles, que dificultaría la punción femoral, fístulas arteriovenosas en ambos brazos, las del izquierdo no funcionante, una cicatriz de haber llevado un reservorio en la subclavia derecha, así como estos antecedentes personales. Cuando ponemos el ecógrafo y exploramos en este corte transversal del cuello del lado derecho, vemos como medial a la arteria hay un gran vaso, que podría ser una vena que pega a la vía aérea, que es esa sombra hipoecoica que deja la tráquea, y vemos como lateral a esta arteria no existe vena yugular interna derecha. Bien porque se trate de una trombosis que haya desarrollado una circulación colateral, o bien porque se trate de una agenesia de la vena yugular interna de este lado. Este caso clínico aún no parecido ya está publicado en la revista de anestesia, y lo que queremos recalcar con esto es que un estudio detallado antes del procedimiento permite familiarizarse con la anatomía ecográfica del sitio de canulación. Y si no realizamos diagnósticos exactos, sí podemos distinguir qué es lo patológico de la normalidad. Y plantearnos si en estos casos sería el siguiente abordaje que vamos a estudiar, la vena axilar, una opción válida. Abordaje que hicimos en el caso clínico presentado. En cuanto a la anatomía de la vía axilar, la región a explorar no es la axila. Exploraremos la parte infraclavicular anterior y lateral de estoras. La vena axilar es la continuación de la basílica, anterior a su unión con la cefálica, y en su paso por encima de la primera costilla y debajo de la clavícula, donde se convierte en subclavia. Por debajo de los músculos pectorales aquí resecados podemos visualizar la íntima relación con el plexo braquial y la arteria axilar, estructuras que debemos identificar y evitar pinchar. Es un abordaje que exige ecografía. Es una vena extratorácica que se puede colapsar, ya que está en su totalidad fuera de la caja torácica, con la ventaja que permite mantener una distancia mayor entre la pleura y la vena. En cuanto a la región a explorar, debemos explorar toda la región infraclavicular y realizar una punción bien en plano o bien en fuera de plano. Aquí, en cuanto a la anatomía de superficie, aunque hay que recalcar que con el ecógrafo nos olvidamos de las referencias anatómicas, hay que explorar. Nos colocaremos en el lateral al paciente con el ecógrafo enfrente y vemos como a nivel de la estrella podemos pinchar la arteria axilar, mientras que a nivel del círculo más proximal realizaríamos el abordaje subclavio. A este nivel, explorando medial, vemos esa sombra acústica de la clavícula y como de medial a lateral aparece primero la vena subclavia y posteriormente la arteria subclavia. Aquí podemos ver la vena en su íntima relación con la pleura. Más lateral ya se separa un poquito de la pleura la vena, ya a este nivel es axilar. Debajo de esa estructura gris que serían los músculos pectorales. Podemos ver cómo la vena es una estructura que se colapsa con la compresión del traductor, mientras la arteria no se puede colapsar.
Podemos apreciar en un giro, para explorarla en el eje largo, incluso algunas valvulitas de la vena. Ligeros movimientos a nivel craneal o cefálico nos dejan ver la arteria, mientras que el ligero movimiento de cabeceo a nivel caudal nos deja o aparece la vena. Es importante tener esto en cuenta porque hay que ver muy bien la punta de la aguja si no queremos realizar una punción arterial. En el abordaje en plano, como el que estamos haciendo aquí, en gente joven a veces cuesta un poquito entrar en la vena, hace esa tienda de campaña y hay que aspirar para ver que viene sangre. Si no viene y estamos ahí, avanzar ligeramente, ahora ya ahí hemos entrado, y aspirar sangre para no pinchar la parte posterior del vaso. Hay que tener cuidado a este nivel de las punciones torácicas de no dejar la aguja al aire, ¿no? Que no pueda haber un embolismo aéreo. Aquí también el ultrasonido se puede realizar la técnica Seldinger clásica, se puede ver cómo entra el pelo la guía y ya no precisamos eco para continuar nuestra técnica Seldinger habitual. Aunque podemos explorar a nivel supraclavicular y a nivel del cuello para ver que ese pelo o guía nos ha ido hacia yugular. Aquí en esta imagen podemos ver la comprobación de un trilumen a nivel de la vena axilar. Y aquí en este caso podemos observar la comprobación radiológica de la vena axilar, desde el acceso, que sería la punta de flecha, hasta las cavidades derechas del corazón. En cuanto a la evidencia, es un abordaje útil para catéteres de alto flujo, como en este trabajo de hemodiálisis. Existe menor riesgo de punción arterial de neumotoras, llegando al 0% en algunas series. Sí hay que decir que es un bloqueo más profundo y quizás de mayor dificultad que el subclavio. No está exento de riesgos. Sepsis, isquemia permanente, pseudoneurisma, hematoma o oclusión temporal están descritos. No hay diferencia de infección respecto al abordaje yugular en algunos trabajos. Existe mayor malposición que el subclavio, aunque hay que decir que colocando el brazo en abducción de 90 grados disminuimos la malposición de un 4% hasta un 0,4%. Es importante colocar el brazo en abducción. En este estudio utilizan una sonda convex pediátrica y describen una buena valoración ecográfica de la zona con esta sonda. Lo que conforme vayamos mejorando nuestra tecnología iremos mejorando el abordaje. Aún así, hoy en día el abordaje axilar sería un plan B en relación a los otros abordajes. En cuanto a otras correlaciones, si os animáis con este abordaje, hay que decir que puede facilitar darle Trendelenburg al paciente. No hay relación del tamaño de la vena con la altura o peso y existen diferencias bilaterales, por lo que hay que explorar los dos lados de rutina. Hay que valorar también el plexo braquial y la arteria como estructuras para evitar apinchar. Y en cuanto al abordaje en plano o fuera de plano, pues aún no existe una recomendación clara de cuál debemos realizar. En este trabajo es interesante porque compara el abordaje axilar de la vena axilar ecoguiado con el abordaje subclavio por referencias anatómicas en 200 pacientes, 100 pacientes en cada abordaje, y comparan las complicaciones de uno y otro, llegando al 0% en cuanto a neumotórax en el abordaje ecoguiado de la vena axilar y existiendo un 3% de neumotórax en el abordaje subclavio. Es muy interesante porque describe el pinch off hasta en un 20% del abordaje subclavio guiado por referencias anatómicas. Esto quiere decir el acodamiento de estos catéteres permanentes. Este estudio era de catéteres permanentes y describe en el TAC que este acodamiento podría ser en el abordaje subclavio, en el paso del catéter entre la primera costilla por abajo y la subclavia por arriba, describiendo hasta un 20%, mientras que en el abordaje axilar era de un 0%. Es un abordaje que requiere práctica, como practicaremos mañana en los talleres. Es importante
desde que empezamos el aprendizaje del acceso vascular, cuidar la ergonomía, evitar la rotación del tronco, las posiciones forzadas de la cabeza, cuidar la sujeción del ecógrafo, mantener el eje eco paciente operador con el ecógrafo siempre enfrente, trabajar tranquilos y con una buena posición, tanto para el trabajo como para el aprendizaje. Esto lo practicaremos en los talleres. Pasando a otros abordajes distales del miembro superior, podemos explorar a nivel lateral del brazo la vena cefálica, que comienza a nivel de la muñeca y pasa a este nivel ascendiendo hasta llegar por el surco delto pectoral entre el deltoide y el pectoral mayor, desembocando, como hemos visto, en la vena asilar. Es una vena que tiene un trayecto bastante recto y aquí, como aquí vemos rodeada en verde, se aleja sobre todo el paquete arterial y nervioso del brazo, que quedaría más a nivel braquial, como podemos ver coloreado en azul y rojo. Aquí, en esta región antecubital, la parte más medial, podemos ver la vena braquial, que son dos venas que suelen acompañar a la arteria a este nivel y que comienzan debajo de la articulación del codo y ascienden hasta el tendón del músculo redondo mayor en la axila, drenando estas venas braquiales en la vena asilar. Debido a que aquí tenemos tanto el nervio mediano como la arteria braquial, es una región anatómica a evitar, a pinchar, siempre que existan otras alternativas a este nivel distal. Más medial, en la cara interna del brazo, podemos observar la vena basílica, que sería una vena de elección para la colocación de PICS, también con un grueso calibre, un trayecto recto y que vemos cómo se aleja de esta imagen en Mickey Mouse, que serían dos venas y la arteria, donde está el paquete vasculonervioso braquial. Más medial, rodeada en amarillo, vemos que asciende la vena basílica. La punción en esta localización para la colocación de PICS ha demostrado mejorar la durabilidad y reducir el riesgo de trombosis, además de ser más cómoda para el paciente, ya que no limita la flexión del codo. En cuanto al uso de rutina de ultrasonidos para canalización de vías venosas periféricas, todavía existen resultados limitados. No se puede recomendar un eje largo o un eje corto. Parece o se sugiere que podría ser útil en pacientes difíciles, incluso en emergencia. El ecógrafo no disminuye el tiempo de punción y tiene como inconveniente que puede generar cierto disconfort también para el paciente. Si hay algún estudio que reduce hasta un 80% de la necesidad de coger vías centrales en servicio de urgencias, es decir, pacientes que no se pueda coger una vía periférica y recurramos al ecógrafo, canalizaremos hasta un 80% menos de vías centrales, ahorrando los riesgos que estas asocian. En pacientes intensivos que se prevén complejos, también se han obtenido buenos resultados sin más tiempo usando de elección los ultrasonidos. Es decir, un paciente en intensivos que vemos ya de entrada que no tiene vías, pues podemos recurrir al ecógrafo. Aún así, no es un abordaje que se va a realizar de rutina, como todos podemos apreciar en la práctica diaria, y la evidencia es 1C. Se recomienda catéteres largos, como este 18G, que es un poquito más largo, porque hay que llegar a nuestro trigger, que es el vaso, y hay que canalizarlo. Por ejemplo, si está a 1 centímetro, necesitamos un catéter al menos de 1,5 centímetros. Puede ser necesario un ayudante al principio y debemos comenzar con casos sencillos. Si tenemos o disponemos de una sonda pediátrica lineal o pequeña, puede facilitarnos nuestro abordaje. Es importante explorar en los dos ejes y se dice que vasos de más de 0,6 centímetros grandes y superficiales asocian mayor tasa de éxito. Debemos localizar nervios y arterias adyacentes para evitar pincharlos y explorar en ambas direcciones. También podemos usar kit tipo arterial o Seldinger para canalizar una vena. Aquí vemos como explorando los dos ejes, vemos que el abordaje tiene una arteria superficial, lo que sería un abordaje subóptimo. Aquí en este vídeo podemos ver en un paciente que no se palpa ni se ven vías venosas y necesitamos una vía de alto calibre, cómo podemos canalizar un 16G. Exploramos en
el eje corto, vemos que tenemos una vena de más de 0,6 centímetros y con un trayecto bastante recto. Aquí vemos en este vídeo que está la mano quizás un poquito forzada. En el abordaje conseguimos el eje largo del vaso y vemos cómo se ve, que bien se ve el abocat, así como el catéter, cuando logramos canalizar el acceso vascular. Ahí se ve el catéter entrando y se ve perfectamente cómo está dentro del vaso. No hace falta ver que refluye sangre porque ya vemos el catéter dentro del vaso. Aquí tenemos nuestro abordaje. En cuanto a los catéteres de inserción periférica o PICS, el uso de la ecografía ha demostrado ser coste efectivo, reduciendo el tiempo de inserción, incluso llegando hasta casi un 99% de éxito en algunas series en el primer intento. El hecho de poder elegir el calibre del catéter adecuado reduce la febritis y la trombosis. En algunas series, al incorporar el ecógrafo, reducen de un 10 a un 2% estas complicaciones, así como en enfermería entrenada que canaliza este tipo de catéteres, llaman a un radiólogo cuando no pueden, la necesidad de la revisión del radiólogo cuando han aplicado el ecógrafo a su práctica diaria es de 10 veces menos, llamando de un 22% de las veces cuando no usaban el ecógrafo hasta un 2% una vez implementado en su práctica clínica. El hecho de que con el ecógrafo se puedan insertar catéteres por encima de la fosa antecubital ofrece mayor confort para el paciente y reduce el daño que se produce en la íntima por ser una zona de menor movimiento. El abordaje que tiene más tasa de éxito en un primer intento y menos complicaciones es el abordaje a nivel de la vena basílica, en la cara medial del brazo, por encima del antebrazo. El uso del abordaje ecoguiado en este tipo de catéter es una recomendación alta. A modo de anécdota, aquí podemos ver un abordaje ecoguiado intraóseo en un paciente crítico, donde se ve la aguja como atraviesa la cortical y con el Doppler como se ve el flujo de infusión. En cuanto al abordaje fuera de plano en el eje corto, puede ser un abordaje mejor para iniciarse, para visualizar la estructura y orientarse. El abordaje en plano en el eje largo es un abordaje más difícil que exige la visión continua de la punta de la aguja. Siempre que se vea continuamente la punta de la aguja, podría ser un abordaje más seguro. En cuanto a los tiempos de inserción en inexpertos y sobre modelos o Phantom, no se requiere más tiempo para un abordaje respecto al otro. En este abordaje ecoguiado, a nivel antebraquial, vemos la venita braquial, insertamos un kit venoso central pediátrico en un adulto. Fue muy bien porque es un paciente que iba en prono. Cualquier otro tipo de catéter a este nivel hubiera fracasado porque se hubiera codado. Aquí vemos el movimiento de picoteo con nuestra aguja. Vemos cómo localizamos la aguja y entramos fuera de plano, rectificando la dirección. Cuando vemos que vamos a entrar un poquito lateral, medializamos un poco. Ahí conseguimos el abordaje y realizamos la técnica Seldinger. Este catéter central pediátrico disponía de 2 luces y fue muy bien para la cirugía en prono de este paciente, donde las venas ni se veían ni se palpaban. Y evitamos de esta manera un acceso venoso central, que en este caso hubiera sido innecesario. Aquí vemos el resultado final, así como la fijación del catéter. En cuanto a la arteria radial y su acceso coaguiado, sí se ha visto que es útil para pacientes hipotensos, sin pulso, que en esto sí mejora el porcentaje en un primer intento, que hay menos hematoma, que no se requiere más tiempo, también para procedimientos intervencionistas y es muy útil para el abordaje de la arteria femoral. El abordaje coguiado sería mejor para obesos o pacientes que no tienen pulso. Es difícil demostrar mejores resultados en un acceso asociado ya de por sí a baja tasa de complicaciones, con poca variabilidad en su localización y técnicamente fácil sin ultrasonido. En este vídeo podemos apreciar un abordaje de la arteria radial fuera de plano. Vemos como late, que es una estructura no compresible, a 1 o 2 centímetros del extremo de la apófisis estiloides del radio. Vemos cómo requiere redirigir
la punta de la aguja y entra muy lateral, y redirigiendo y realizando movimientos de cabeceo con la sonda se consigue el acceso radial. Ahí vemos cómo se ve la aguja dentro del vaso. Aquí refluiría sangre y realizaríamos la canalización de la arteria. Cuando se ve la aguja dentro del vaso se denomina signo del target. Hay que tener cuidado porque podría estar atravesando la aguja el vaso y parecer que estamos dentro y no lo estamos. Por tanto, si nos alejamos, desaparecería la punta de la aguja del vaso. Este signo se denomina vanishing target, es decir, cabeceamos mirando a la punta de la aguja y se ve. Nos alejamos y se deja de ver. Existen diferentes técnicas para pinchar viendo la punta de la aguja, como en este caso sería avanzando la sonda a la vez que avanzamos la aguja, para ir viendo en todo su recorrido esta punta. Otra opción sería ir retirando la aguja y profundizando, sin mover la sonda, para ver ese corte transversal de la aguja, como canalizamos el vaso en todo momento. En cuanto a la arteria radial, el eje longitudinal habla de un 76% en el primer intento, mientras el eje corto un 51% en el primer intento, en algunos trabajos. En estos autores, poniendo una seda y que delimita bien el centro de su sonda, mejoraban hasta un 89% este abordaje en el eje corto en un primer intento. Conforme vaya avanzando la tecnología, aquí tenemos un abordaje vascular con un ecógrafo 3D, ecógrafos portátiles, dispositivos para guiar la aguja, pues irá mejorando nuestros accesos vasculares. En cuanto a la evidencia científica, la arteria hemos visto que puede ser útil en pacientes hipotensos, hipovolémicos y sin pulso, mejorando los resultados en superioridad de un eje respecto al otro con evidencia 1B. Los PICS podemos hablar de una recomendación de rutina, ya que disminuye las complicaciones, siendo la vía de elección proximal al codo, con evidencia 1C. La vía venosa periférica se puede usar de rescate en pacientes difíciles, incluso en situaciones de emergencia, y permite evaluar el diámetro y la profundidad de la vena, evidencia 1C. La subclavia estaría indicado el ecógrafo, sobre todo en pacientes complejos y de riesgo, ya que esta se ha visto que disminuye la punción arterial, evidencia 1C. La axilar es un abordaje que precisa eco, que puede ser un plan B, y vemos que en la guía habla de evidencia 2A, aunque es un abordaje que cada vez se está utilizando más. No obstante, requiere entrenamiento y práctica. En este ejemplo de punción de un abordaje ecoguiado de una vena yugular interna derecha, podemos ver cómo ponemos en práctica algunas de las cosas que hemos utilizado en el curso. Nos han dicho que pinchar en plano siempre que se vea la punta de la aguja puede ser un abordaje seguro. Hay que buscar el eje largo, la parte longitudinal de la vena. Vemos cómo se colapsa, vemos que tenemos debajo la arteria. Comenzamos la punción a este nivel, vemos que hace un poquito de tienda de campaña. Nos han dicho que hay que entrar aspirando. Cuando veamos que no aspiramos sangre, hay que avanzar ligeramente, como en este caso. Avanzamos un poquito más. Y aquí vemos que refluye sangre pulsátil, hemos tenido una punción arterial. Si analizamos qué hemos podido hacer más en este caso, vemos que no hemos seleccionado un plano adecuado. Hay que tomarse un tiempo para explorar de craneal a caudal y ver el eje mejor. Aquí vemos la arteria debajo de la vena y podemos ver que quizás estamos cogiendo la vena un poquito oblicua. Hay que ajustar los parámetros del ecógrafo, el foco, la profundidad. Probablemente aquí a la derecha no se ve por un mal apoyo de la sonda ecográfica. Es decir, no vemos la parte por la que realizamos el acceso con la aguja. La sonda se pierde la imagen, hay una inestabilidad. Probablemente no hay un buen apoyo, una buena sujeción de la sonda, lo que hace que se vea la aguja y no se vea
se encuentre el plano y se pierda el plano. Mientras avanzamos con la aguja no estamos avanzando viendo la punta perfectamente. Ahí vemos cómo se pierde un control de la aguja, no se observa bien. Y ahí hemos atravesado la vena y hemos pinchado la arteria. Si repetimos a cámara lenta podemos ver perfectamente el momento. Por eso hay que tener mucho cuidado con el abordaje en plano. Ahí viene el momento, ahí probablemente estamos dentro de la vena y ahí hemos atravesado la pared de la arteria. Muchas gracias, espero que haya sido útil la sesión. Nos vemos en los talleres. Suerte, acierto y éxito con vuestras punciones. Un saludo.